partes de esta adoración. Adoración a Dios, alabanza. Salmo 95, por favor. Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así. Dice: venid, todos aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Llevemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Padre, te damos gracias una vez más por estar acá, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a tu trono, a tu mesa. Gracias, Padre. Te pedimos que esta adoración llegue a lo más allá en los cielos, y tienes tú oído y escuches esta adoración que es para ti, porque no nos vamos a cantar a nosotros y querernos escuchar nosotros, Señor. Lo hacemos para un Dios grande y temible, nuestro Dios. El Señor Jehová. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Les quiero invitar a buscar la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y voy a pedirles que localicen el versículo número 11. Primera carta a los Corintios, capítulo número 13, versículo 11. Muchos hermanos le han llamado el capítulo del amor, el capítulo número 13. Pero hoy nos vamos a enfocar en los versículos 11, 12 y 13 para iniciar esta predicación. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a dar lectura a este pasaje del 11 al 13. Los varones vamos a leer el 11, las mujeres el 12 y todos juntos el versículo 13. Comenzamos los hermanos varones. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces debemos dejarle la cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, venimos ante ti esta tarde, Señor, para aprender de tu palabra. Quiero rogarte, Señor, y suplicarte que sea tu Espíritu Santo quien me guíe, me ayude, Señor, a expresar pues este mensaje que tienes para todos nosotros como iglesia tuya. Quiero rogar, Señor, porque todos nuestros hermanos se mantengan atentos, Señor, sobre todo porque es tu palabra, no es el predicador, no es quien es el instrumento, es tu palabra, Señor. Eres tú hablando en nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor, que tu mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser. Padre, que produzca el efecto que tú esperas, el fruto que tú esperas ver en cada uno de nosotros. Y, Señor, que sea tu palabra como clavos truncados, como martillos, Señor. Tu palabra que es como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos. Padre, encomendamos este tiempo a ti y sé tu, Señor, utilizando mis labios solamente, Señor, para lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Lo rogamos humildemente en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.
su lugar, hermanos. Pues hace ya 15 días, ¿qué es lo que pasa el tiempo? Si hay algo que no se detiene, es el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues hace 15 días comenzamos a ver un tema que es camino hacia la madurez. Y la verdad es, hermana, que cada día que pasa es una oportunidad en la cual Dios está trabajando en nosotros para que alcancemos una madurez. La palabra de Dios nos expresa así: hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esa madurez espiritual es necesaria, conviene, y pues Dios trabaja continuamente para producirla en nosotros, porque quiere que nosotros estemos encaminados hacia esa madurez. Fijemos nuestra mirada ahora en el versículo número 11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño. Es decir, la palabra misma nos está diciendo que hay etapas en la vida del hombre, ¿verdad? En el inicio pues necesitamos cuidado, protección, tanto de mamá, porque mamá es la que está teniendo al bebé en su regazo, pero también de papá. Es un milagro de Dios el ver cómo un ser tan pequeñito, un bebé, te reconoce. Y he visto cuántas veces las mamás prestan a sus bebés, pero los bebés solamente un ratito, porque después ya están reclamando a mamá. Saben, reconocen quién es su mamá, y tan pequeñitos, ¿verdad? Pero están desprotegidos de muchas cosas que dependen de nosotros para comer, para el baño, para la atención médica. O sea, un niño tiene una dependencia muy enorme de sus padres. En la vida espiritual también tenemos niños espirituales, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tenemos que discipular, ellos que tienen que crecer, y pues tenemos que ayudarlos. Son necesitados, igual que un bebé cuando acaba de nacer. Necesita los consejos de los hermanos de experiencia, necesita el cuidado de la protección todavía, ¿verdad? Que se le diga qué es bueno, qué es malo, de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitan ese tipo de vigilancia, ese tipo de cuidados. Y pues son también nuestros hermanos que inician altamente dependientes. Entonces, la madurez, cualquiera diría, bueno, es un proceso evolutivo que conforme vas creciendo, vas siendo joven, primero preadolescente, adolescente, joven, adulto, ya va implícita la madurez. En cierta forma sí, pero no del todo. Y menos en el terreno espiritual. En el terreno espiritual, como ya lo leímos hace 15 días, en el libro de la Carta a los Hebreos, que decía que debiendo ya ser maestros, todavía tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y es cuando ya empezamos a ver que el cuadro que nos está mostrando el escritor de la Carta a los Hebreos, pues es de que sigue habiendo hermanos altamente dependientes, que todavía no son capaces de ayudar a otros, de discipular a otros, de cuidar a otros de su desarrollo espiritual, y que todavía ellos necesitan de esos cuidados, y que no pasan de las enseñanzas básicas, la salvación, la seguridad de la salvación. Inclusive hubo un curso de discipulados que se llamó las 7 botellas de leche, ¿no? Es decir, cuando un cristiano nacía de nuevo, cómo tener un programa de discipulado. Y esa es la parte trágica que veíamos hace 15 días. Decíamos que la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia inmadura, una iglesia de muchos niños, y que, pues como vemos en el versículo número 11, pues ya cuando somos adultos necesitamos dejar de ser niños.
He escuchado a algunas mujeres decir, me casé con otro, ¿no? Es decir, tengo 2 hijos más el esposo que tengo, es el tercero. Y pues hay esposos que dicen, pues tengo 2 hijos y una niñota, ¿no? Está grande de tamaño y grande de edad, pero hay mucha inmadurez. Y tenemos que aprender a visualizar esto, porque tan solo en la vida familiar, cuando hay inmadurez, hay muchos problemas. En la vida de iglesia también, cuando hay inmadurez, pues como en la iglesia de Corinto hay carnalidad, hay pleitos entre hermanos, hay celos, hay envidias, y esto entorpece la vida y el desarrollo en la iglesia. Entonces, la Biblia misma nos está diciendo en el versículo 11, dice que hablaba como niño, pero también dice pensaba como niño. Un niño es egoísta, todo lo quiere para él, demanda el tiempo, y a la hora que quiere las cosas no las pide, las exige. Dice juzgaba como niño. No hay todavía un desarrollo con discernimiento acerca de lo bueno del hermano y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando no existe eso, pues la persona sigue siendo niño, niña, y en el terreno espiritual es lo más grave. Dice, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros dejemos de ser niños y seamos maduros espiritualmente. Es impresionante cómo Dios usa las pruebas para pulir nuestras imperfecciones. Como un alfarero que con paciencia y cuidado forma la pieza perfecta a partir de la arcilla cruda. Va, busca el barro y a partir de esa arcilla Dios comienza su obra maestra. El proceso de convertir una arcilla simple en una obra de arte. A veces en medio de la dificultad puede ser difícil ver este proceso. La mayoría de las veces cuando Dios está trabajando contigo, nosotros no lo percibimos. Cuando tú estás en medio de los problemas y estás sufriendo por la situación que estás atravesando, no le hayas respuesta ni el sentido del por qué estás pasando lo que estás viviendo, pero Dios está allí. Es tan maravilloso como el milagro de crecer. Tú vives un día y estás creciendo, ¿no? Sobre todo cuando tienes menos de 17 años, tú estás creciendo. Estás en cama y estás creciendo. Y los que te conocen no perciben tu crecimiento, pero los vecinos, los familiares que te han dejado de ver por años y de repente te vuelven a ver y dicen, ¿cuánto has crecido? Y qué maravilloso es cuando alguien en la vida espiritual te deja de ver y te vuelve a ver y te dice, oye, ¿cómo has crecido espiritualmente? Me sorprende cómo piensas, me sorprende tu discernimiento que tienes acerca de las cosas de Dios. Pero el proceso muchas veces es difícil. Y el proceso es que Dios, para hacernos crecer, utiliza un método. Y es el método de las pruebas, del sufrimiento, del dolor. Eso es lo que Dios utiliza para formar su obra de arte. Es difícil ver este proceso, pero Dios lo usa. La madurez espiritual, como la madurez en cualquier otro ámbito, es un proceso continuo. A medida que uno sigue creciendo, más desafíos vendrán. Cuando hemos pasado ciertas pruebas, pensamos que ya son las últimas, porque luego le sufrimos, le batallamos mucho y pensamos, ya
y aquí ya se van a detener, no. Los desafíos nuevos vendrán, pero con cada uno de ellos más fortalecidos y refinados salimos. Si nosotros empezamos a contemplar que en nuestra vida Dios utiliza este proceso, va a ser más fácil. Cuando tú ya estés en pruebas y dificultades y tengas en mente que lo que está pasando es que Dios te está haciendo pasar por ahí porque te quiere mejor, te quiere más fuerte, te quiere más maduro, quiere que seas de bendición para otros. Es cierto que nadie le llega a la perfección en esta vida totalmente, pero el hecho de estar dispuestos a mejorar, a aprender de las pruebas y a permitir que Dios trabaje en nosotros es un gran paso hacia este propósito. Si en lugar de quejarnos, si en lugar de lamentar lo que estamos viviendo, decimos, seguro que esto es un plan de Dios que tiene para mejorar mi vida, habremos dado un buen paso hacia esa madurez. La vida es como una mezcla de experiencias, tanto buenas como malas. Son las que nos dan lecciones más valiosas para crecer y madurar. Es decir, Dios no nos prometió aceptar a Jesús como Señor y Salvador y ya no vas a sufrir, no vas a llorar, la vida será color de rosa, y ese no es el evangelio que la Biblia enseña. No es cierto. Dios sabe, como con el pueblo de Israel, que iban a pasar dificultades, que cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto lo iban persiguiendo, que los querían matar, que los querían regresar a la esclavitud de Egipto. Dios nunca los engañó y vivieron luchas. Y también les tengo una promesa, les tengo una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando llegaron no les dijeron, pase usted, le abro la puerta y pase a la tierra que fluye leche y miel sin que le cueste nada. No es así. Cuando ellos llegaron había murallas y tenían que conquistar la tierra y ahí había gigantes. O sea, sí, Dios nos da promesas, pero también nos dice, va a haber dificultades. Sí, Jesús nos salvó, nos promete una vida eterna, una herencia inigualable, pero nos dice que en el proceso vamos a tener luchas y pruebas. O sea, Dios nunca nos ha engañado. Las dificultades, aunque dolorosas, a veces aterradoras, porque no nada más, a veces nos espantan, a veces nos súper espantan, son las que realmente ponen a prueba nuestro carácter y nos obligan a enfrentarnos a nosotros mismos y al mundo de una manera más profunda. Hermanos, cada vez enfrentamos a veces experiencias similares porque no hemos superado la prueba, ¿no? Cada vez más nos provocan para que aflore el carácter antiguo que teníamos, ¿no? El viejo hombre. Es decir, ¿cuántos de nosotros no reaccionábamos cada vez que nos provocaban? Yo era uno de ellos. Y cuando eran cosas injustas, inmediatamente me arrancaba y reaccionaba y me enojaba. Y reclamaba. Pero Dios quiere que nuestra reacción sea diferente. Y a veces permite Dios que nos vuelvan a provocar para ver si ya nuestra reacción ya no va a ser como antes. Si nuestra reacción ahora es diferente. ¿Y qué haces cuando te ofenden? Injustamente. ¿Y qué haces cuando te están provocando para reír? ¿Cómo reaccionamos? Son indicadores de cómo Dios permite que pasemos por un proceso. Vamos a regresar ahora a analizar un poquito acerca de Job. Si ya vemos que verdaderamente Dios usa las dificultades y las pruebas y las situaciones difíciles para pulir nuestras vidas, para refinarnos como el oro, vamos a analizar la vida un poquito desde otro ángulo, la vida de Job. Job y sus amigos disertaban acerca del porqué de los sufrimientos de Job. Si tú lees todo el libro de Job,
te vas a encontrar que Job defendía su derecho de decir: es que no entiendo el por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando. Que yo me acuerde, no he hecho algo malo como para que Dios me castigue así, para que Dios me haya quitado mi familia, para que Dios me haya quitado mis propiedades, para que ahora me encuentre en una situación de enfermedad fuerte. Que yo recuerde, dice Job, yo no he hecho algo malo. Y le contestan sus amigos, y cada uno, ¿no? Dan sus argumentaciones tremendas. Pero cada argumentación que daban sus amigos de Job era para decirle: no, Job, Dios no castiga nada más por castigar. Algo habrás hecho, algo que tú sabes, ¿verdad? Ahí muy en lo particular hiciste mal, por eso Dios te está castigando. Y cada uno presentaba sus argumentos para decir: Job pecó. Y Job no había pecado. Pero Job no entendía por qué sufría y por qué perdió todo. Y lo perdió así, en un momento. Todo propósito de vida, toda ilusión de vida. Ahora ya no tenía sueños, no tenía proyectos, quería sobrevivir. Y le pedía a Dios poder entender, que Dios le explicara por qué lo tenía así. Ni ellos ni él entendían claramente los propósitos de Dios para con Job. Sus amigos afirmaban que la situación de Job se debía a las consecuencias de sus pecados. Job les declaraba que no, que él había procurado llevar una vida piadosa, agradable a Dios, que sin embargo no entendía por qué Dios lo tenía desaprobado. El propósito de Dios, ¿saben cuál era el propósito de Dios para con Job? Buena pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Job? ¿Cierto que Dios permitió que Job perdiera su familia? ¿Sí o no? Dios lo permitió. Y cuando perdió sus propiedades, le dijo a Satanás: nada más no toques la vida de Job. Y cuando perdió su familia, y después le dice Satanás a Dios: ¿cómo no quieres que Job te adore, te ofrende, que sea temeroso de ti? Pues, si lo bendices un montón, lo has llenado de riquezas, lo has llenado de todo. Pero a ver, quítaselas, verás si no las en contra tuya. Que es algo interesante. Quítaselo y vas a ver si no reacciona en contra de ti, oh Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos quita y nos deja en una situación más apremiante, nos quedamos? Y nosotros fallamos. Y si le reclamamos a Dios: ¿cómo, Señor, si yo soy tu hijo? ¿Por qué me tienes en esta situación? Ve, ellos no te conocen, son pecadores, hacen lo malo y les va re bien. No se quejan de enfermedades y beben. Pero tanto Job como sus amigos fallaban en la interpretación de la situación de Job. Hermana y hermano que están aquí presentes, ¿qué estaba haciendo Dios con Job? ¿Qué estaba haciendo Dios con Job? Tenemos 40 y tantos capítulos en el libro de Job para poder entender lo que Dios estaba haciendo. Y te lo voy a decir ahorita. El propósito de Dios era refinar a Job, hacerlo mejor, hacerlo crecer y madurar aún más, para traer más gloria a Dios. O sea, hermano y hermana, para que Dios nos haga más maduros, le vamos a sufrir. Vamos a pasar por pasajes difíciles.
no imposibles para Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hace mamá pato? No, a mis hijos no, tienen que pasar lo que pasamos nosotros. No, carencia es pobreza, no. Así están viviendo. Que su hijo o su hija tiene una deuda que no supo usar una tarjeta de crédito y le van a embargar. No, mi hijo, mi hija, no pagan las almas. Y no nos dejan enfrentar las situaciones, las consecuencias de sus decisiones y postergan y retrasan el proceso de crecimiento y maduración de sus hijos. Como cuando les comenté la vez pasada, ¿no? Es decir, con la mariposa que veía cómo se movía el capullo y dijo a esa persona, le voy a ayudar, agarra un cúter, corta el capullo y ya para que más fácilmente la mariposa rompa el capullo, ya, vuelve. Oh, sorpresa, la mariposa salió, torpemente se cayó y nunca pudo volar. Porque parte de el que ella se fortaleciera era el ejercicio de tratar de romper el capullo para adquirir fuerzas en su cuerpo y poder volar. Cuando nosotros tratamos de evitar que nuestros seres queridos sufran, estamos impidiendo el proceso de maduración que Dios trata de forjar en nuestros hijos, en nuestros seres queridos. Estamos entorpeciendo en lugar de ayudar. Dios con Job tenía un plan, usted era nada, hermano. ¿Cómo sabe que Dios quería hacer a Job más maduro, mejor? Que te lo diga así. Job 8:7. Vamos a pedirle, en este caso, a nuestro hermano Erasto, que nos lea, por favor, Job 8:7. Amén. Job 8:7. Por favor. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será más grande. Gracias, hermano. Vean, hermanos, ahí está el propósito de Dios. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero como estamos en este planeta Tierra, estamos en nuestra Tierra bien materialista, pensamos que todo tiene que ver con los bienes materiales y el dinero. Sí, mucho tiene que ver con la riqueza espiritual. Hay hermanos que cuando comienzan a hablar, podríamos pasar horas escuchándoles. Hermanas con una sabiduría que puede revolucionar a tantas jóvenes, que hay sorprendidas, escuchar y escuchar, porque tienen una riqueza, pero eso no es de gratis. Esa previamente tuvo que haber un proceso de maduración, sufrimiento y dolor para llegar a esa estatura. Y en el caso de Job, pues el caso de Job, Dios dice, me agradas, Job, si aún no conociéndome bien, eres temeroso de mí, me respetas, me honras, y Dios dijo, pues te voy a hacer mejor, voy a hacer que tu vida sea todavía mucho mejor, pero el precio de que seas mejor es más sufrimiento, sobre sufrimiento. Es el proceso de Dios. Hermanos, el oro no lo pueden purificar a bajas temperaturas. El oro tiene que ser refinado a altas temperaturas. Es un infierno de calor para que el oro saca hasta la parte de arriba como una nata de impurezas. Se la quitan y ahora sí el oro es puro. ¿Sabes cómo te va a quitar Dios lo mentiroso? ¿Cómo ves? Pruebas. ¿Cómo te va a quitar Dios los pensamientos continuos de pecado? Pruebas, luchas. ¿Sabes cómo Dios va a ganar tu corazón por encima de la televisión, por encima de muchas distracciones? Dios
Dios te va a ir puliendo, va a ir quitando esas impurezas. Y así cuando digan oro de 14 quilates, puro, Dios va a decir: ese es mi hijo, que fue refinado, a altas temperaturas de la prueba, y ahora es un rey. Tan es así que el propósito de Dios se cumple. ¿Dónde podemos darnos cuenta de que Dios verdaderamente cumplió su propósito de mejorar la vida de Job? Vamos a pedir ahora a Emanuel si nos lee, por favor, Job 42:5. Job 42:5. Por favor. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor. Vamos a darle un poquito de contexto. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, qué declaraciones tan contundentes de Job. Dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Vean nada más qué calidad de vida tenía Job antes de ser probado. Tenía una muy buena calidad de vida con lo que le habían dicho, con lo que le habían contado. Pero todavía no había experimentado a Dios. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del escarnio, porque los amigos, en lugar de solidarizarse, de tenderle la mano, de comprenderlo, de ayudarlo, a veces el silencio ayuda más que las palabras cuando no tienen sabiduría. Si tan solo sus amigos se hubieran callado, hubieran tomado una esponjita, tratar de ungirle con aceite para mitigar un poquito el dolor, eso hubiera sido mucho más que todas las argumentaciones que le dieron a Job, ¿no? Y en la actualidad a veces así estamos. Ese hermano sufre y pasa problemas. Va a andar haciendo, por algo le va así, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros del proceso de trato que tiene con el hermano o la hermana que están pasando un proceso de prueba para ser refinados, para ser mejores? ¿Qué sabemos? Porque cuando es pecado, dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Todo pecado oculto va a salir a la luz. ¿Cierto o no cierto? Dios lo saca a la luz. Pero cuando los hermanos sufren, si no tienes discernimiento de lo que es lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, derecha e izquierda, mejor guardemos silencio. Porque varios hermanos están pasando por situaciones de prueba y no nos convirtamos como los amigos de Job, argumentando cosas que podamos estar equivocados. Sin embargo, Job, al final, Dios le devuelve sus propiedades multiplicadas, le da una nueva familia, le da más hijos, y se cumple lo que decía Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No nos engañemos, hermanos, no porque a un hermano económicamente le está yendo muy bien, pensemos que es un hermano espiritualmente wow, ¿no? Un hermano plus. No siempre es así. Hay hermanos que sí, y Dios los bendice, y esos hermanos son bien generosos, están preocupados por la obra de Dios, y Dios los va a seguir bendiciendo. Amén. Pero no siempre es así. No siempre el progreso material es sinónimo
de crecimiento, de espiritualidad. Entonces, los hermanos que tienen ya madurez no se van por la finta de si es esto, es aquello, es de acuerdo, todo lo traen a la palabra de Dios y van discerniendo conforme ella, es decir, gracias Señor por lo que estás haciendo en la vida de tal hermano, la vida de tal hermana, porque vemos claramente cómo han crecido espiritualmente, más que su progreso material. Y lo que sí les puedo decir que mientras peregrinamos por aquí por la tierra, independientemente de lo que podamos padecer y sufrir, tenemos una casa en los cielos, una gran herencia junto con todos los redimidos que nos está esperando. Amén. Vale la pena entrar al proceso de Dios para ser refinados de acuerdo a su propósito. Ahora vamos a analizar la vida de un profeta. Pocas veces hablamos, bueno, se habla del profeta Ezequiel. Pero el profeta Ezequiel vivió algo sumamente fuerte. Y te voy a hacer la pregunta que experimentó Ezequiel. ¿Quién es la persona que más amas en la vida aquí en la tierra? No me lo digas. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos o alguno de tus hijos. Algunos papás tienen preferencia por alguno de los hijos. Y aquí hay que empezar a analizar honestamente, ¿no? Porque Dios ve todo y sabe todo. Pero sí te pregunto, hermanos, piensa en la persona que más amas en la vida. Hay la pregunta que no quisieras escuchar, la vas a escuchar y la vas a tener que afrontar. ¿Qué pasaría si Dios te quitara a esa persona? ¿Qué pasaría en tu vida si Dios te quitara a esa persona? Ay, hermano, ya nos puso. Ahora sí que bien pensativos. Bien, pues ahora quiero invitarte a buscar Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 al 16. 15 al 17. Vamos a pedir a nuestro hermano Rubén, que ya lo encontró, que dé lectura a este pasaje, por favor. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. A tu turbante sobre ti, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. Gracias, hermano. La frase "te quitaré el deleite de tus ojos" se refiere a quién? A su esposa. Hermanos, Ezequiel amaba a su esposa. Tremendo, tremendo el amor que tenía Ezequiel por su esposa. Pero su esposa significaba mucho, porque después de una jornada de trabajo, Ezequiel quería llegar a casa para ver a su esposa, conversar con su esposa, pasar tiempo con su esposa. Su esposa me llenaba. Pero no era que su esposa ocupaba un espacio en su hogar. Es decir, la expresión que Dios nos permite encontrarla aquí en su palabra, deleite de sus ojos.
lo que le motivaba, lo que le animaba, era el deleite de sus ojos. Y vea lo que Dios le está diciendo. Viene a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe. Es decir, ni siquiera, ¿sabes qué? Tu esposa va a estar enferma durante un tiempo, unos meses, y después me la voy a llevar. No. Dios le dice, te la va a quitar de golpe. Para mañana ya no va a estar. No endeches ni llores, es decir, no guardes luto. No llores ni corran tus lágrimas. ¿Cómo no vas a llorar por alguien que amas tanto? Por eso fue mi pregunta antes de leer esta parte. ¿A quién amas más en el mundo? Vean el impacto de la noticia que Dios le estaba dando a Ezequiel. Era demasiado fuerte. ¿Quién le puede decir al Señor, bájale 3 gallitas, 4 gallitas, porque esto es demasiado y no lo voy a poder soportar? Cuando era niño, yo veía que el papá, la mamá, el tío de mis amiguitos morían. La tristeza que pasaban, la tristeza que vivían. Y pues yo en mi inconsciencia de niño, yo le decía a Dios, que nunca nos pase esto, que nunca nos pase esto, no nos vaya a pasar, por favor, que no nos pase. Eran mis pensamientos de niño. No conocíamos de Dios, no conocíamos la palabra de Dios, pero eran mis pensamientos de niño. Cuando de repente yo tenía alrededor de unos 11 años, más o menos. Y que mi hermanito va a ser internado. Y mi hermanito ya no salió del hospital. Bueno, sí salió, pero él había muerto ya. Ese día yo le dije, Dios, yo te había dicho que esto yo no sabía cómo lo iba a vivir, cómo lo íbamos a enfrentar. Yo te había pedido que no viviéramos esto nos rebasa, esto nos supera. Hay cosas que nos hacen sufrir, que no quisiéramos vivir. Cuando tú lees Job, también dice otro versículo por ahí, el mal que no quería me sobrevivió. Es decir, lo que yo no quería, ¿qué intensidad de sufrimiento y dolor se requiere para crecer y madurar en cada uno de nosotros? Pues eso solamente Dios lo sabe. Y obviamente a veces algunos requieren mayor intensidad para que Dios haga su obra en nosotros y nos haga mejores. En el caso de Ezequiel, Dios tenía un propósito y lo podemos ver ahí, déjame llego también, Ezequiel 24, y le da la explicación del por qué el Señor le pide esto. Voy a leer desde el 17 en adelante. Reprime el suspirar, no hagas luto del mortorio, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Es decir, no fue ni el otro día, fue en la tarde. Y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Todo mundo en la vida tenemos dos opciones. Aún los que conocemos a Dios, ¿lo obedecemos o no lo obedecemos? Y algunas cosas que pide Dios, tal parece que somos mejores jueces y decimos, no, eso sí está descabellado, ahí sí Dios, ahí sí no.
ay, si no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, yo sí voy a llorar. ¿Y quiénes desobedecen deliberadamente a Dios? Pero ¿qué dice el versículo 18? ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Obedeció o no obedeció? Dice que obedeció. Si a la mañana hice como me fue mandado. 19, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, vi a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gimiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza y el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos e hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuál era el propósito de Ezequiel? ¿Qué Dios estaba trabajando en Ezequiel? ¿Que él iba a hacer qué? De acuerdo a lo que acabamos de leer, él iba a hacer qué? Por señal. Y todo lo que Dios le decía a Ezequiel que tenía que hacer, el pueblo tenía que imitar. Si le dijo Dios a Ezequiel, te voy a quitar el deleite de tus ojos, es porque a todo el pueblo de Israel le iba a quitar el deleite de sus ojos, sus familias, sus hijos, sus hijas, por haberse alejado del Señor, por cometer actos abominables. Le dice Dios a Ezequiel, diles que no lloren, diles que aunque se murieron sus hijos, sus hijas, lo que más quieren, perdieron sus propiedades, diles que no hagan luto, que te inviten a ti. Hermanos, hermanas, ¿qué es esto que tratamos de comunicar a ustedes? Que muchos de los que nos paramos aquí al frente a predicar somos de alguna forma como señal para ustedes. ¿Cuántos no quisieran predicar? Algunos en el fondo de su corazón sí quisieran predicar, estar aquí al frente. Pero hay un precio. Hay un precio. Y que muchas veces vamos a llorar. Y que muchas veces vamos a estar solos para llorar. Y que Dios va a estar cuidando nuestras vidas para poder ser ejemplo para los demás. Y que muchos que aún no han madurado nos van a juzgar mal. Van a hacer juicios precipitados por su inmadurez. Pero eso que estás haciendo cuando tú prediques, lo van a hacer contigo también. Todos. Te quitaré el deleite de tus ojos. No es cosa sencilla. ¿Quién le puede decir a Dios que el mejoramiento de nuestra vida, que el proceso de nuestra madurez no sea tan doloroso? Hágale 3 rayitas, Dios, que no duela tanto. Madurar duele, duele.
En una ocasión, estando en el barco Dulos, me tocó estar aquí de voluntario, cuando el barco vino a Veracruz, un barco que tiene muchos jóvenes de muchas nacionalidades. Por aquel entonces eran 48 nacionalidades que había en el barco Dulos, y éramos en la tripulación como alrededor de casi 400 jóvenes y adultos que estábamos ahí para compartir la palabra de Dios en el barco, una biblioteca flotante. Hubo un día en especial que fue muy difícil. Ese día teníamos que dejar subir a la gente que iba llegando al barco para asistir a la biblioteca flotante, y se le tenía que checar conforme iba subiendo. Y dos hermanos, uno argentino y uno como noruego, se pusieron a discutir. Es que lo estás haciendo mal, y es que a mí, ¿por qué me corriges? Perdieron la ecuanimidad y hubo mal testimonio porque no había 10 o 20 personas que querían subir al barco. Había cientos de personas y su inmadurez quedó exhibida. Y fue un día difícil. Unos hermanos, a mí me tocó estar sirviendo en el turno de la mañana, pero pues como yo no vivía en Veracruz, pues, ¿a dónde voy? Yo no soy de aquí, no tengo a dónde ir. Pues dobleteo el turno, ¿no? Me quedo con el turno de la mañana y el turno de la tarde. Y llegaron los hermanos, yo estaba ayudándoles a barrer, a trapear. Y llegaron los hermanos y me regañaron. Yo lo estaba haciendo mal. Y que ya hasta que alguien llegó y me defendió y es que está trabajando aquí desde la mañana. Pero fue un día de lucha para todos. Y al otro día nuestro consejero, un español, decía: anoche fue muy difícil. Y ya no pude superar el que había varios conflictos en la tripulación, y me salí por la barandilla de la orilla del barco y me dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo podría estar en mi casa, en España, si podría tener un trabajo normal como el de cualquiera, ¿qué estoy haciendo aquí? Me da ganas de lanzarme al mar. Déjame todo. En alguna ocasión, mi papá me llamó por teléfono y me dice: si no vienes pronto, no vas a alcanzar a tu hermana. Y pues, lo más rápido posible me fui. Y en el camino me preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué descuidé a mi familia, que es mi familia? Yo estoy cuidando a otros hermanos que no son mi familia, y hasta me causan muchos problemas. Y fue tan difícil. Y cuando regresé, después de que llevamos el cuerpo de mi hermana a sepultar, yo me caí en el sillón y dije: yo voy a reconsiderar seriamente si sigo o no sigo. Y tenía ahí en la mesa una revista que se llama Apuntes para Pastores, y era un señor viejito con una niña. No se me olvida, hermanos. Y decía literal: no sabes que yo la amé con un amor más perfecto que tú. No sabes que yo tengo el poder y la capacidad de cuidar mejor que tú. Y entendí
cuando comenzaba por acá, decía, voy a darle al Señor unos 2, 3 años. Así se acostumbraba anteriormente. La gente decía, quiero darle al Señor 2 años como misionero y me regreso ya a hacer mi vida nueva, trabajar, etc. Y conforme fui avanzando, dije, Señor, hoy me doy cuenta de que tengo que tomar una decisión contigo. Ya no van a ser 2, ya no van a ser 5 años, va a ser el resto de mi vida. Hermanos, madurar no es tan sencillo, pero que tenga la disposición y la actitud es bueno. Y Romanos dice por ahí que que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y nada de lo que sufrimos y lo que lloramos se compara con lo que viene, que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Usted lo cree? La vida es como una mezcla de experiencias. Esas experiencias, tanto buenas como malas, son las que nos dan lecciones más valiosas para crecer y madurar. De alguna forma, los que eligen huir de las pruebas o permanecer en la zona de confort pierden la oportunidad de cultivar la resiliencia, es decir, volverte fuerte ante las circunstancias adversas, la sabiduría y una comprensión más profunda de la vida. La madurez tiene que ver con reconocer las limitaciones, aceptar las imperfecciones y ser capaces de aprender a partir de la adversidad. Y en cuanto a lo espiritual, creo que es un proceso muy similar. La fe no siempre se fortalece en tiempos fáciles, sino en momentos difíciles. Cuando uno se enfrenta a preguntas existenciales, dudas y crisis, y elige seguir adelante, quizás con más preguntas que respuestas, pero con una mayor confianza en el proceso de crecimiento. Y aunque en el momento de la adversidad pueda parecer algo negativo, con el tiempo nos damos cuenta de que las experiencias difíciles son las que nos moldean, nos enseñan lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Vivir y morir sin haber alcanzado una madurez emocional, intelectual, espiritual, puede sentirse como una oportunidad de pérdida. En el cristiano, la madurez también está vinculada con la capacidad de amar, de perdonar y vivir de acuerdo a los valores del Evangelio. Quedarse atrapado en una etapa de inmadurez puede limitar la capacidad de cumplir con ese llamado. Por otro lado, la inmadurez también puede referirse a una incapacidad de afrontar las dificultades de la vida sin sabiduría. Y eso ciertamente lleva a sufrir consecuencias que podrían haberse evitado. Y si se hubiera tenido una madurez interior mayor, no hubiera pasado tal vez. Pero también es importante recordar que la madurez no es algo que se da por sentado, es un proceso que implica crecimiento personal y para los cristianos también implica la gracia divina y la voluntad de cambiar. Saber que no estamos terminados, saber que nos falta, que Dios nos tiene que ir puliendo, eso es importante. Y que a pesar de que sabemos cuál es el método de Dios, cómo nos va a pulir, estar dispuestos. Porque Dios nunca va a quitar su gracia de nosotros y nos va a ayudar para salir adelante. Aunque el proceso de madurez espiritual es profundamente transformador y gratificante, una vez que vemos a los hermanos ya maduros, cuán grande bendición son para nuestras vidas, involucra desafíos y momentos de incomodidad que pueden ser dolorosos. Este dolor no es físico en su mayoría, sino emocional, mental y espiritual, ya que requiere que dejemos atrás nuestra vieja naturaleza y nuestros viejos hábitos y nos sometamos a la voluntad de Dios y aprendamos como Jesús a decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. La muerte del ego y el orgullo. Madurar espiritualmente implica la crucifixión de nuestro ego y orgullo
que a menudo nos lleva a experimentar incomodidad. La humillación de reconocer nuestros errores, el arrepentimiento genuino y la disposición de depender completamente de Dios pueden ser dolorosos porque nos enfrentamos a nuestras debilidades y limitaciones. No hay cosa más difícil que aprender a conocerse a uno mismo y a reconocer lo que tenemos y lo que nos falta. Y ser honestos para decir, perdóname por lo que hago mal, cámbiame de lo que me falta. Pero recuerda que cuando oramos y decimos, cámbiame, sabes lo que va a venir. Lucas 9:23, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada año, cada mes, cada semana, no, cada día y síganme. El dolor aquí viene de tener que dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir para Cristo, lo cual desafía nuestra autonomía y nos lleva a la muerte de nuestro yo. Y ser como aquel esclavo que leemos en el Antiguo Testamento que decía, en el año es el año en que quedo libre, pero mi amo me ha tratado tan bien que no me quiero ir, no quiero mi libertad, quiero quedarme como esclavo de él, porque él me ama y me trata bien, a mí y a mi familia. Y me preparaba con una letra en el oído, y eso indicaba que pertenecía por siempre a su amo, a mi Señor. Presenta tu oreja, en este caso tu corazón a Cristo, y eres en su esclavo por siempre. Quiero que les dé pasos para atrás. Que sea tu amo por siempre. Que te ayude a crecer, a madurar, para ser de bendición y para traer gloria a su bendito nombre. Dios sigue haciendo la obra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos has hablado, Señor, que tú no has parado de trabajar en nuestras vidas. A veces vivimos la vida como pensando que no pasa nada, como que no hay nada extraordinario, y no es así. Muchos de nosotros estamos sufriendo en enfermedad, en economía, en situaciones familiares, de trabajo. Y tú has permitido todo esto, Señor, porque tienes un plan y un propósito. Hacernos mejores delante de tus ojos, ser más gratos en tus ojos. Nos ha dolido ciertos pasajes de nuestra vida, el proceso, lo que nos has dejado. Tu promesa que un día nos hiciste ha sido constante y ahí está. No te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor. Sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros y ayúdanos a crecer para traer gloria a tu santo nombre y para servir a nuestros hermanos. Aprender que no solamente vivimos vidas individuales o como familia, sino que somos parte de la iglesia tuya, Señor, y que tenemos que ver también por esta familia de la fe, con esmero, con entrega, con preocupación, con dedicación, y no excluirnos, mucho menos cuando implica responsabilidad y compromiso. Ayúdanos, Señor. Crecer no es fácil, madurar tampoco.